seguirlo con el tema. Y bueno, está Marcelo Parrilli, Pino Solanas, Fernanda Gil Lozano y Alicia Cano, es una abogada que precisamente es especialista en... ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Con esta carta de Chinone y toda esta, ¿se vulnera la ley de inteligencia interior? Sí, por supuesto, claramente se vulnera, pero además, fíjense que se vulnera un artículo, uno de los primeros artículos de la Ley de Inteligencia Nacional. No es un artículo escondido, es el artículo 4, que prevé expresamente que en ningún caso, ningún organismo de inteligencia podrá producir inteligencia, obtener información y almacenar datos personales relacionados con la fe religiosa, con el sexo, con sus actividades políticas, con su opinión política, con su pertenencia o adhesión a agrupaciones sindicales, gremiales, vecinales, cooperativas. Es decir, esto está expresamente prohibido. Más allá que, como usted decía anteriormente, Gendarmería tiene, digamos, la facultad legal de coadyuvar, de ser un auxiliar en una investigación judicial, pero aquí no estamos hablando de una investigación judicial abierta en la que el juez ordene a Gendarmería realizar tal o cual medida. Esto es, digamos, un almacenamiento, un acopio indiscriminado de datos personales expresamente prohibidos por la Ley de Inteligencia Nacional, que van a ser utilizados seguramente indiscriminadamente y discrecionalmente. Sí, en la carta de Chinone dice como para futuras acciones judiciales, pero eso es al revés, tendría que ser un juez que da la instrucción por primero. supuesto, y además algo acotado, ¿no? Precisamente por el marco de una investigación judicial. Claro. Fernanda Gil Lozano, exdiputada de Coalición Cívica, usted hizo un pedido de informe a Daniel Lagarré cuando empezaron las primeras... No, en realidad es una invitación... Porque la verdad que estaban rayando con el delito todo este tipo de acciones. Porque yo quiero decir que esta unidad especial que tiene que ver con investigaciones en los procesos judiciales, en realidad siempre está en los diarios y está muy promocionada en el Ministerio de Seguridad, porque ha trabajado, por ejemplo, en la recuperación de víctimas de trata, trabaja como apoyo cuando la fuerza territorial puede estar infiltrada y, por ejemplo, hubo un caso que fue bastante famoso en donde estaban interceptados los mensajes de la policía y con el apoyo de esta unidad y el juzgado correspondiente realmente se pudo hacer una muy buena operación y se pudo sacar una banda que imposibilitaba, por ejemplo, que la policía trabajara en lo que tiene que hacer, que es perseguir el crimen, ¿no es cierto? O lo correccional, al menos. En realidad esta unidad está pensada para trabajar en el delito complejo. Cuando uno lee la misión en el Ministerio de Seguridad y ve para lo que está siendo creada, en realidad tiene que ver con el delito complejo, con el narcotráfico, con la trata de personas. En ningún momento se expresa que esta unidad tiene que estar haciendo tarea de inteligencia interna, es decir, tarea que tenga que ver con infiltrar asambleas obreras, con infiltrar partidos políticos, con estar haciendo espionaje. Digamos, ¿qué diferencia habría en lo que está haciendo esta unidad y el caso Astiz? Un gobierno que, por otro lado, se llena la boca hablando, por ejemplo, en este caso, que tiene que ver con Terrabuzzi, Kraft, que se llena la boca hablando. Está bien, la soberanía no solo es el Atlántico Sur, la soberanía también es que los capitales extranjeros que vienen a invertir, que bienvenidos sean, pero que se tienen que atener a las leyes argentinas. Acá en esta fábrica se estaban discutiendo paritarias, que está dentro del marco de las leyes nacionales de nuestra clase trabajadora. Es decir, ¿cómo vamos a permitir que venga una empresa extranjera a hacer, y directamente como si no hubiera leyes en la Argentina, como si cada uno pudiera hacer un nuevo pacto con el trabajo? Es decir, así tampoco se defiende la soberanía. Ahora, cuando ustedes invitaron a Daniel Lagarré... Esto, mira, fue un pedido de informe que fue, por supuesto, estuvo firmado por Alcide Argumedo, que estuvo firmado por Storani, que estuvo, digamos, todo el arco político apoyó este pedido. Yo lo presenté el 5 de diciembre, creo que fue el último así acto legislativo que hice desde mi despacho, pero realmente lo hice con muchísima preocupación, porque me parecía escandaloso cómo se estaba prácticamente en una acción delictual. Seguro. Es grave esto, Pino, ¿no? ¿Cómo lo evalúa usted? Por supuesto que es muy grave y lo más preocupante es como muchos sectores democráticos de la sociedad y de la clase política
y que integran el oficialismo. Legisladores que han sido perseguidos, han sufrido exilio. ¿Cómo es posible que apoyen irresponsablemente o voten una patraña de ley dictada por un organismo de tercera categoría como el GAFI, dictada por los Estados Unidos como es la ley antiterrorista? Esto es una gravedad extrema. Uno ve a los Sabatella, a los Heller, a los Raimundi, Diana Conti, todos a dos manos votando. Agustín Rossi que no se comentara en defensa de esa ley. Bueno, dijo sí, el oficialismo lo tiene ese jefe de la bancada. No habló nadie allí, pero votaron. Lo grave, vamos a sintetizar. El gobierno nacional, y esta es la reacción que tiene que haber, está avanzando a la reposición de la ley de la dictadura, la doctrina de la seguridad nacional. Y está clarísimo porque en esa sesión, el día antes, se votó un presupuesto nacional donde se reducía a la mitad los presupuestos operativos de la aviación naval que debía controlar la frontera marítima, Malvinas, todo aquello de la plataforma continental, y se aumentaba sensiblemente el presupuesto de las fuerzas de seguridad interior. Este es el doble discurso. El doble discurso. ¿Y qué es la ley antiterrorista? Acá lo que viene es la geopolítica. Pero esa ley, ¿usted piensa que va a blanquear este tipo de cosas? ¿Cuál? La ley antiterrorista, este tipo de acciones. La ley antiterrorista es una vuelta de tuerca, varias vueltas de tuerca más para presionar e inhibir la protesta social. Acá recién se dijo que la mayoría de las fábricas, el 65 o 70% de las fábricas argentinas no tienen delegados, porque todavía en la sociedad argentina impera el miedo. El miedo de la dictadura, el miedo a perder el trabajo. No hay delegados y la mitad de la clase trabajadora no tiene seguridad social. Entonces, en un país donde vienen por los recursos estratégicos y hoy el mundo es testigo de guerras atroces por los recursos estratégicos, esta es la ley dictada por las transnacionales que hoy están sacándonos los minerales. Yo voy a completar esto que decían recién. El diputado de Proyecto Sur, Jorge Cardelli, invitado a participar hoy en Andalgalá, en los actos celebratorios o de repudio de la salvaje represión catamarqueña de hace 2 años en Andalgalá, fue retenido durante 4 horas por la policía disfrazada de civil junto con la policía de la minera. Esa es Malvinas. Acá tenemos en el territorio nacional a fuerzas que responden a los intereses imperiales y colonialistas. Un diputado de la Nación, gobernadora Colbachi, ¿qué va a decir usted? ¿O nos va a hacer el cuento que usted no estaba enterada de la represión salvaje en Tinogasta? Ministro del Interior, ¿qué me va a responder? ¿Cómo va a justificar retener un legislador nacional? Le dijeron al legislador, espere un rato. A la 1:30 le dijeron, no, mire, usted legislador de Proyecto Sur no va a poder pasar. Hubo que hacer gestiones especiales ante el fiscal. Ahora un ratito vamos a hablar del tema minero específicamente. Parrilli, ¿y esto de la gendarmería, este proyecto X, vulnera cuestiones elementales, legales? Sí, vulnera todo lo que ya se ha dicho acá, vulnera la Constitución Nacional, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, vulnera la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior. Es muy importante lo que se averiguó a través de estas causas judiciales, la causa Kraft, donde usted sabe también nuestra compañera Vilma Ripoll fue procesada. Sí. Ahora, no debemos pensar que esto es una creación de gendarmería. Acá hay un problema político muy grave. Gendarmería hace los informes, el primer escalón por sobre Gendarmería son jueces que no es que ordenaron las tareas de investigación, sino que cuando reciben datos de una tarea de investigación irregular, no denuncian a Gendarmería, lo hicieron los organismos de derechos humanos, Miriam, etcétera, sino que toman esa información irregularmente obtenida para avanzar en procesos. De otro lado tenemos la ley antiterrorista, que es una agravante genérica de todo el Código Penal, todo el Código, todos los delitos del Código Penal,
duplican su pena en el mínimo y en el máximo en la medida que hayan sido utilizados o cumplidos o realizados para presionar a alguna autoridad de gobierno nacional o un gobierno extranjero o representante de organismo internacional. Esto es política. Y no son escarcelables los delitos no al son duplicar. escarcelables, porque Importantísimo. las penas son siderales. Estamos hablando de duplicar. Nunca hubo un agravante así. Ahora, y Parrilli, ¿usted piensa que la Gendarmería tendría que dar, bueno, estamos esperando, ¿no? Nosotros pedimos una, por lo menos que fije su posición, ¿tiene que dar una respuesta a esto ya, inmediata? La Gendarmería me parece que ya no va a poder dar muchas respuestas porque están en el terreno del ilícito. Yo creo que aquí hay responsabilidades políticas de la ministra de Defensa, de la ministra Garré, el ministro Randazzo, la presidenta de la Nación. Yo no creo que Gendarmería haga esto porque se le ocurrió a un jefe de Gendarmería. Mire, el aparato represivo defiende siempre el Estado de hecho, pero no se mueve per se, se mueve con una orientación política. Si usted empieza a aplicar un plan económico, que es lo que viene haciendo Cristina Kirchner desde el 24 de octubre en adelante, de ajuste, caída de subsidio, etcétera, etcétera, se va a dar cuenta rápidamente, esto el gobierno lo percibe, que la movilización, la protesta, el reclamo aumenta y usted necesita reconstruir el aparato represivo, que no está igual que en la época de la dictadura, porque todos estos años de lucha no pasaron en vano, pero que evidentemente sigue cumpliendo un rol dentro de un sistema político, económico y social que no cambió. De manera que yo veo responsabilidades políticas desde la Presidenta de la Nación hacia estos ministros, ¿no? Me disculpa un segundo, vamos a hablar con Patricia Burri, que está en línea. Bueno, estaba siguiendo precisamente lo del programa. Patricia, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo la pasa? Bien, bien, bueno, acá con esta denuncia y esta expediente, proyecto X que habilita precisamente la inteligencia sobre grupos sociales, trabajadores, defensores de derechos humanos, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Bueno, mi opinión es que en la causa que han involucrado a una cantidad de gente, en esa causa evidentemente lo que hay es una respuesta absolutamente general e imprecisa de la Gendarmería, que lo que demuestra es que la Gendarmería ha realizado actividades de inteligencia por fuera de lo que es la ley de inteligencia. La ley de inteligencia es una ley muy taxativa, dice que la inteligencia que puede realizar bajo la orden de un juez debe ser precisa, deben de estar precisados cada uno de los objetivos, es decir, si usted quiere buscar una determinada persona, si quiere un número de teléfono, pero tiene que ser muy preciso. Cuando usted va a la generalidad y los análisis son respecto a la actividad política, a la tendencia de las personas, eso es inteligencia política, es utilizar el aparato de inteligencia del Estado para persecución política. En consecuencia, lo que se debe de plantear es que la respuesta que ha dado la Gendarmería es una respuesta general, absolutamente imprecisa, que lo que deja es a la Gendarmería, en este caso preciso, al borde de una acción ilegal. Lo mismo dijo hoy el jefe de policía de Catamarca, que dijo que ellos estaban haciendo acción de inteligencia sobre aquellos ciudadanos que no son catamarqueños, como si tuviesen controlados a todos los catamarqueños, es decir, supiesen quiénes son, todos y cada uno, aquellos ciudadanos que no son catamarqueños que están yendo a la provincia en estos días. Seguro. Que es otro caso flagrante de violación de la ley de inteligencia y de utilización de la inteligencia como una herramienta de persecución política, cuando la inteligencia debe utilizarse en la persecución criminal, saber quiénes son los criminales, los delincuentes, hacer un mapa del delito y utilizar la inteligencia de una manera productiva para que en la Argentina haya menos asaltos, menos víctimas y más seguridad. Gracias, Patricia Burrich, gracias por la comunicación.